de Brasi, soy secretario de Vecinos en Acción. Les quería dar la bienvenida al ciclo HCD en boca de todos. Voy a presentar ahora sí a Carlos Castellano, presidente del Consejo Deliberante de San Isidro, que igual les dará la bienvenida. Buenas noches, buenas tardes, noches a todos. Gracias por acompañarnos en este nuevo evento que desde el Consejo tratamos de incorporar para fundamentalmente conversar temas que hacen a los problemas comunes de todos los vecinos. La verdad que en este caso es un honor que nos acompañe el doctor Daniel Sapsay, sin duda uno de los más importantes constitucionalistas que tenemos actualmente en la Argentina, uno de los más prestigiosos académicos que además ha trabajado no solamente en cuestiones de derecho constitucional, sino también focalizado en lo que hace a la defensa y la protección del medio ambiente, a través de diversas entidades, a través de su voz crítica, a través de su trabajo legislativo para que el medio ambiente pueda ser protegido de distintas formas. Así que, doctor, la verdad que es un privilegio para San Isidro poderlo contar acá en nuestra casa. Este es el lugar donde periódicamente los concejales de San Isidro nos sentamos a debatir las cuestiones y los problemas que hacen a nuestra comunidad. Así que me parece que es el mejor lugar donde su voz seguramente pueda ser bien interpretada. Venimos a aprender, porque sin duda desde los gobiernos locales la competencia que tenemos en materia ambiental es limitada. La legislación es esencialmente federal y de hecho cuando existen situaciones que afecten el medio ambiente, la jurisdicción también es federal. Así que un honor, las gracias y bueno, a disposición está su casa para que siempre haya una voz crítica que nos permita mejorar en materia de políticas públicas que hagan la defensa del medio ambiente. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por la presencia de todos ustedes. Gracias al Consejo Deliberante de San Isidro por compartir este evento y por supuesto al doctor Daniel Sapsay, que es un gusto enorme para nosotros. Referente a nuestra institución, porque acá hay caras que no las he visto, pero ya los viejos me conocen y saben lo que hacemos, pero tengo que repetir siempre el mismo speech porque es lo que hacemos en la institución. Nosotros, desde nuestra asociación, lo que hacemos es instrucción cívica, política pública, presentamos proyectos a nivel nacional, provincial, nacional y municipal, y ofrecemos charlas de las cuales los vecinos también nos acercan las inquietudes y tratamos por supuesto de complacerlos. En esta ocasión es el tema del medio ambiente, del cual estamos ansiosos por escuchar las palabras del doctor Daniel Sapsay. Muchas gracias, pero quiero decir una cosita, por favor, si pueden apagar los celulares, que es muy importante eso, ¿sí? Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos y en particular al concejal Castellano de haber abierto la Casa de las Leyes local para que sea la ciudadanía local y no local, habrá de otros partidos también, que pueda tomar lugar en... Está más a la boca. ¿Se escucha bien ahora? Sí, vemos, a lo mejor no. Gracias. Sí. Decía la Casa de las Leyes local para que sean los gobernados los que tomen lugar, que en realidad somos los que realmente deberíamos gobernar. Pero bueno, sería una modificación importante en lo que es el servicio público y es otro tema. Recién me preguntaban si me había ocurrido en el pasado de hablar en Casa de las Leyes y me obligó a recordar, y yo me acordé solo de 3 casos. Hace muchos años en la legislatura jujeña, hace también unos años en la legislatura de Tierra del Fuego,
y el año pasado, si no me equivoco, Vilma, también a instancias de Vecinos en Acción en el Consejo Deliberante de Tigre. Así que creo que esta es la 4ª vez, lo cual, evidentemente, con todo lo que he hablado en mi vida, demuestra que no es común que se abra al pueblo la Casa de las Leyes, local, nacional o provincial. Ahora bien, vamos entonces a pasar al tema. Quiero, antes que me olvidé, agradecer en la persona del licenciado Escopa y de la señora Vilma de Brasi esta invitación, y lo que hacen realmente es sumamente importante, es admirable. Bueno, el doctor Daniel Sapsay es abogado recibido en la Universidad de Buenos Aires, cuenta con un posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de París, donde se desempeñó como docente. Profesor titular de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Profesor invitado de las universidades de Estrasburgo, Francia, de Texas, Austin, Estados Unidos e Internacional de Andalucía, España. Director de la carrera de posgrado especial de Derecho Constitucional. Presidente de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Vicepresidente de la Asociación Argentina de Derecho Procesal Constitucional. Vicepresidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional e integra su consejo consultivo. Miembro del número de la Academia de Ciencias del Ambiente, consultor de organismos internacionales, entre los que se destacan Naciones Unidas, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Banco Mundial. Escribió libros como La Constitución de los Argentinos, análisis y comentario de su texto luego de la reforma de 1994, La Constitución de los Porteños y Manual de Derecho Constitucional Editorial La Ley. Es el director de las obras Tratado Jurisprudencial y Doctrinario de la Ley, Derecho Constitucional, 4 tomos y Constitución de la Nación Argentina y normas complementarias, Análisis Doctrinal y Jurisprudencial, 4 tomos, Editorial Hammurabi. Ha sido condecorado por el gobierno de Francia en 2 oportunidades con las insignias de Caballero y de Oficial de la Orden Nacional del Mérito y con la Medalla al Mérito Académico por sus aportaciones y trascendentales al desarrollo del derecho ambiental, otorgada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Personalidad destacada de las ciencias jurídicas de la Ciudad de Buenos Aires. Con ustedes, el doctor Sapsay, para el que pido un fuerte aplauso. Muchas gracias. Demasiada presentación. Bueno, buenas noches. Ahora entonces sí, empezamos con nuestra exposición. El derecho a un ambiente sano. Vamos a ilustrarlo con algunas filminas que sé que siempre ayuda a la comprensión. Primero yo hago rápidamente en la relación entre ambiente y desarrollo la evolución más cercana, porque antes de la década del 60, aunque les parezca mentira, era una temática que no le preocupaba a nadie. Se creía que era infinita la capacidad de carga del ambiente y de ese modo se extinguieron numerosísimas especies. Era la visión de la economía vista de manera clásica y se caracterizaba por estas conclusiones. Luego, el tema empieza a modificarse, desgraciadamente, cuando ya ocurren muchísimas tragedias. Y surge desde la sociedad civil, parecido a Vecinos en Acción, en particular en el país que más ha contaminado, los Estados Unidos de América, una cantidad de movimientos frente a tragedias. Ahí yo marco algunos que los que no somos tan unos jovencitos, enseguida lo identificamos con tragedias muy, muy grandes. Y las respuestas también vinieron primero desde ese país. Por ejemplo, en 1969, el Congreso Federal de los Estados Unidos sancionó la primera Ley General del Ambiente, National Environmental Policy Act, por eso se llama NEPA, por las iniciales en francés, y creó la primera autoridad ambiental de control y de ejercicio de poder de policía, la Agencia de Protección Ambiental, o EPA, Environmental Policy Agency. Sí, perdón. En la década del 70 va a empezar la reacción ya desde el escenario, se quedó solo con década del 70. Desde el escenario, va de a poco, es una caída libre. Desde inclusive el Club de Roma, que precisamente desde un foro económico, lo cual es muy interesante, se habla por primera vez de los límites del crecimiento. Y entre ellos, precisamente, se habla de la finitud de los recursos naturales. Cuidado, porque no son infinitos como se creía. Y cuidado a aquellos que precisamente ponemos en marcha los motores del desarrollo, porque nos vamos a quedar sin insumos y vamos a destruir la posibilidad de que la existencia humana persista, subsista en nuestro planeta. Pero va a ser con la primera conferencia de Naciones Unidas
la que tuvo lugar en Estocolmo en 1972, es interesante sobre ambiente humano, porque van a ver después cómo se progresa hacia otro concepto, que es el que va a tomar nuestra Constitución. Allí, bueno, el Funes Report también, que no me voy a detener, vamos a ir a las cosas. Hubo conferencias sobre problemas ambientales de tipo global, lo cual también es sumamente novedoso, como desertificación, cambio climático. Y en la Conferencia de Naciones Unidas sobre desertificación, que yo les decía, como también el tema de especies amenazadas, se van generando algunas convenciones internacionales. Pero volvamos a Estocolmo, que creo que viene ahora, pobre tengo, no, parece que no está. Bueno, después vamos a volver. Debe estar después, no debe estar después. Yo me refería al principio primero de la Declaración de Estocolmo, porque realmente es la síntesis del modo como desde sede mundial se va a perseguir la protección del ambiente y desde el reconocimiento precisamente, a lo mejor no lo cargaron, siempre hay que echar la culpa a alguien. Yo voy a decir en qué consiste, no se moleste, yo voy a decir en qué consiste. Después por ahí va a aparecer, pero la verdad que lo tengo muy visto. Yo más que nada el tema de la filmina es para que la gente lo vea gráficamente. Pero allí se dice, en Estocolmo, en el principio primero de la declaración con la cual culmina la conferencia, que el hombre tiene el derecho a la libertad, a la igualdad y a la posibilidad de vivir en un ambiente que sea sano y apropiado para las generaciones presentes y futuras, de conformidad con una noción de dignidad de la calidad de vida, y además, tiene la obligación solemne de contribuir en la protección y el mejoramiento de este ambiente. Es decir, ya allí aparecen plasmados los grandes elementos del derecho a un ambiente sano. Punto primero, nacen los derechos de tercera generación. Es una nueva esfera de la vida humana que aparece protegida. Ya no solo son los derechos individuales en que apuntaban a nuestra libertad y a todo lo que hace a la persona, los derechos sociales que es la segunda generación, que tiene que ver fundamentalmente lo que el hombre hace básicamente en la esfera de su trabajo. Ahora se va a proteger también lo que se suscita en, digamos, lo que es la esfera en la cual transcurre la vida humana, el espacio vital, el ecosistema en el cual transcurre la vida humana. Para ello se consagra un nuevo derecho fundamental que dispara esta nueva generación de derechos. A partir de Estocolmo, todas las constituciones que se van nuevas o que se reforman van a reconocer el derecho a un ambiente sano. Pero además de ello, acuña un concepto nuevo y fundamental que se conoce como de equidad intergeneracional, que es el pedacito que dice para las generaciones presentes y para las futuras. Es decir, lo más difícil de todo, para saber cuándo algún tipo de actividad no va a ser dañina para el ambiente, no hay que pensar solo en los que estamos ahora habitando el planeta, sino que hay que proyectarse ad infinitum a futuridad, como decía el gran jurista Moset Iturraspe, que me quedó porque me parece sumamente gráfico. El otro elemento. Y el último es lo después de la coma. La obligación solemne de contribuir en la protección y en el mejoramiento del ambiente, que tenemos todos, es lo que lleva a la calidad de derecho-condición. Se nos concede este derecho, pero con la condición de que todos operemos como titulares difusos del poder de policía, que no queda solo en el Estado, sino que está difundido por lo dificultoso que es, más allá de que es muy lindo contarlo como una poesía, poner en marcha es tremendamente difícil. Entonces, todos tenemos que tener conciencia, todos tenemos que contribuir, todos tenemos que trabajar. Una manera de hacerlo, por ejemplo, es lo que se está haciendo hoy, que además es una unión muy interesante, sociedad civil, Estado, el Consejo Deliberante. Es la fusión mejor, si ustedes me permiten. Entonces, ahí tenemos lo que nos va a disparar luego a la segunda
la segunda conferencia mundial, que va a tener lugar en la década del 90. Miren cómo cambia el título, también de Naciones Unidas, la ECO 92 de 1992, sobre ambiente y desarrollo. Y esto merece, es perfecto, acá la pegamos, y esto merece una introducción, porque no es solo un juego de nombres los títulos, es lo que se acuña en esos 20 años. Es decir, en una primera visión reactiva a la destrucción que se producía en el planeta, era una reacción casi estática. Hay que detener el desarrollo. Bueno, también es un harakiri, porque si detengo el desarrollo tampoco satisfago las necesidades de la gente. Entonces, necesariamente hay que ir hacia una visión superadora, una suerte de fusión de los dos conceptos. El desarrollo y la protección ambiental, el desarrollo sustentable, que viene de la palabrita sajona Sustainable Development, que en realidad es mucho mejor la que utilizan los franceses, porque es una traducción, más que traducción, está mucho más cerca, es en la misma palabra que nosotros podemos usar. Ellos dicen développement durable, es decir, el desarrollo duradero, hecho para durar. El otro tiene patas cortas. Si yo necesariamente pongo la prioridad solo en el desarrollo económico, en realidad es un derecho de muy corto plazo. Me voy a quedar sin especies, me voy a quedar sin entorno y al final me voy a quedar también sin el negocio o la actividad que quiero poner en marcha. Yo siempre pongo como ejemplo lo que ocurrió con la pesca en los 90, en el modo de captura y particularmente en la ciudad de Mar del Plata, que conozco bastante, que dicho sea de paso y me siento sumamente orgulloso, me declaró hace unos años visitante ilustre, que es el equivalente a ciudadano ilustre, para que no parezca solo que sacamos lo de lo porteño. Reconozco también a un consejo deliberante de una ciudad, no de Buenos Aires solamente. Pues bien, allí ustedes recordarán que la actividad pesquera fue tremendamente depredadora. Tanto es así que desaparecieron especies extraordinarias, como la merluza jutsi, que prácticamente solo existía, lo miro al licenciado Escopo porque es un especialista, solo existía en nuestro litoral marítimo, y tuvimos la brutalidad de sobreexplotarla y hacerla desaparecer. Y pues bien, ¿qué pasó? Cuando llega la crisis, Mar del Plata se transforma en la ciudad con mayor desempleo del país, porque en gran parte quiebra la industria pesquera. ¿Y por qué quiebra? Porque no había qué pescar. Entonces, fíjense qué ceguera, aún de parte de aquellos que persiguen la renta. Es una renta de patas cortas. Entonces, en la visión de esta conferencia, que toma todo lo que se acuñó en el medio, particularmente en un informe de Naciones Unidas, que lo salteamos, pero que digo rápido, es el informe Nuestro Futuro Común, que también se lo conoce como informe Brundtland, porque fue la presidenta de una comisión que creó Naciones Unidas precisamente para hacer un diagnóstico sobre el estado del ambiente a nivel mundial. Y era interdisciplinaria la composición de la comisión, tanto desde el punto de vista del origen de formación de la gente, como también eran representantes de las distintas zonas geográficas del mundo. Esta señora Brundtland, una mujer admirable, era la primer ministro de Noruega de la época y que además asume nada menos que este cometido. Bueno, el informe es interesantísimo hasta el día de hoy y es el que por primera vez hace un resumen muy interesante del concepto de desarrollo sustentable. Y además le agrega a las variables ambiental y económica la social. Es decir, el impacto no solo debe verse en la esfera de los negocios y en lo que es el ambiente, sino también en el impacto social que va a generar una actividad potencialmente contaminante. Bueno, de ahí surge la Declaración de Río, que es sumamente importante, sobre todo por el principio 10º. No me quiero pasar de la hora que me asignaron porque la gente va a querer participar, por eso estoy yendo un poquito más rápido. El principio 10º, que a lo mejor ese sí está en una filmina posterior, tratemos de ver
Bueno, acá estaba el primero, lo pueden ver, de Estocolmo. Es más o menos lo que yo dije, si ustedes lo ven, palabra más, palabra menos. Ven, acá están los 3 elementos básicos, pero se van a enriquecer con el principio 10º de Río de Janeiro, que debe estar en la siguiente. Sí, exactamente. Fíjense, este es el principio 10º, que también se conocen como los 3 accesos, que para la sustentabilidad, desde el punto de vista de sus instituciones, instaura lo que se llama la democracia participativa, que debe reconocer por lo menos esos 3 accesos que están subrayados, ¿no es cierto? El primero, además dice, como preámbulo, que el mejor modo de tratar estas cuestiones es precisamente con la participación de todos los ciudadanos interesados, lo que le decía yo, del poder de policía difuso. De alguna manera da herramientas, porque ¿de qué sirve tener la obligación solemne si no me dan instituciones? ¿Que voy a salir a gritar fuerte? No, tengo que tener primero el acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente, etc. Si no se tiene información, si no se sabe de qué se trata, como querían aquellos en 1810 que fueron al Cabildo, no puedo participar, porque no sirve si yo no sé. Entonces, el acceso a la información pública es un derecho fundamental, digamos que es el gran insumo para participar de manera efectiva. El segundo acceso es, acá falta uno, pero debe estar después, pero igual primero vemos este, tiene que ver con ya la participación en los procesos de adopción de decisiones. Es decir, se va acuñando el concepto de que la toma de decisión no es un único momento cuando el gobernante decide, sino que hay etapas previas que tienen que ver con instancias participativas, con las consultas, las audiencias públicas, los procedimientos de evaluación, etcétera, etcétera, y también con etapas posteriores que tienen que ver con el control, en donde también hay que dar participación. A esto se refiere este principio cuando habla de esto, y a todos los firmantes, los países firmantes, que fueron todos los miembros de Naciones Unidas. Fue en realidad la más concurrida de todas las conferencias de Naciones Unidas. Les recuerdo que, por ejemplo, el presidente Clinton tuvo una participación importante en esa conferencia. Pues bien, la última que debe aparecer ahora, el último acceso, se trabó, maldito. Bueno, yo se los voy contando, es el acceso efectivo a la justicia y a los procedimientos administrativos pertinentes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para llegar a la justicia, porque no se hizo todo lo que la legislación exigía, y no obstante eso se fue para adelante, si me permiten mi mal francés, hay que terminar con los conceptos... Sí, ahí está. Esto es lo posterior a lo que... Lo posterior. Entonces, evidentemente hubo un problema con el pendrive y se cortagió un pedazo, pero yo lo estoy explicando. Hay que tener el acceso efectivo a la justicia. Si uno utiliza, y acá veo varios abogados, la doctora Trabuco, que ahí veo, ¿no? Si uno utiliza los conceptos de legitimación, como se conoce, clásicos, hay que probar que uno ha tenido un daño en la persona o en el patrimonio para tener realmente interés, y entonces que se abra la llave de que un juez inicie una litis, inicie un proceso. Ahora bien, acá lo fundamental es actuar antes de que se produzca la contaminación, porque está demostrado que el daño ambiental es irreversible. Una vez acaecido, en la mayor parte de los casos, ya no podemos volver para atrás. Entonces, si tenemos que prevenir, la legitimación tiene que cambiar. Y es lo que efectivamente está mandando esta declaración. Y es por ello que nosotros en el 94, ahora vamos a ver, cuando se reforma nuestra Constitución, se introduce la figura del amparo colectivo, que precisamente está permitiendo, por ejemplo, a los vecinos de un lugar que puedan acceder a la justicia para reclamar una cosa que no se cumplió de parte de los obligados, del Estado, que no, el poder de policía estatal no funcionó. Les cuento el primer caso de amparo colectivo, que fue precisamente a finales del 94, fue un caso ambiental. Se trataba de la siguiente situación en el partido de 3 de febrero. Siempre se me hace una mezcla si fue 3 de febrero o Esteban Echeverría, pero poco importa para lo que voy a contar. Se había abierto el pliego para una licitación
para la construcción de una planta de tratamiento y disposición final de residuos peligrosos. Ahora bien, la ley pertinente de residuos peligrosos y su reglamentación exigían que previo a ello se tuviese que llamar a audiencia pública, se diera pleno acceso a la información. Estaban vedados una serie de terrenos de por sí por su fragilidad, como por ejemplo los terrenos del SEAMSE, para que se pudieran sobre ellos construir este tipo de plantas y unas cuantas cosas más. Un grupo de vecinos, a la cabeza del cual un señor que se llama Schroeder, que a lo mejor lo conocen y que otras acciones también introdujo, por eso se conoce como caso Schroeder, porque siempre en la jurisprudencia se inicia el caso por el primer nombre que aparece, pero eran como 500 vecinos, interpusieron esta figura del amparo colectivo del segundo párrafo del artículo 43, que acababa de ser introducido en la Constitución en agosto de hace 20 años, habrán leído que estamos de aniversario. Pues bien, la jueza hizo lugar. ¿Por qué los legitimó? Porque hizo el siguiente razonamiento. Son afectados porque son vecinos. Y son afectados porque precisamente he verificado no solamente que se va a construir sobre un terreno del SEAMSE, sino que debajo de ese terreno corre un curso de agua que satisface las necesidades de agua potable, de bebida de esa población. Entonces no hay duda que si no investigamos qué anduvo mal, dictó una medida cautelar rápidamente para que se detuviera la apertura de los sobres, evidentemente es probable que se produzca el daño. Y el daño implica no solo proteger el derecho al medio ambiente, dijo la jueza, también el derecho a la salud y a la vida misma. Estaba la existencia de esa gente en juego. ¿Qué iba a esperar ella? Que se produjera la obra, que la planta de tratamiento estuviera en juego y vinieran a traerme los cadáveres de vecinos, entonces ahí sí habría interés porque se puede demostrar un perjuicio. Pues bien, verifica además que conforme lo que decían los actores, los demandantes, no se había llevado a cabo la evaluación de impacto ambiental, no se había llevado a cabo la audiencia pública, no se había dado ningún acceso a la información, y de manera por demás sórdida, diría así, las cosas que se hacen en la Argentina, se había delegado en el adjudicatario de la obra la realización de la evaluación de impacto. Es como poner el zorro a cuidar las gallinas, que en una parte de la sentencia aparece esta metáfora. Afortunadamente, por supuesto que el Estado apeló porque lo hace siempre, igual que en las jubilaciones, ¿vieron? A ver si se mueren los viejitos. Y se mueren, desgraciadamente. Pues bien, afortunadamente la Cámara rápidamente confirmó el fallo de primera instancia, la Cámara Federal pertinente, y además lo hizo con una mayor cantidad de enriquecedora de conceptos, y por suerte paró allí, no se llegó hasta la Corte. La sentencia fue firme porque fue tan contundente que yo creo que ya le dio vergüenza al Estado. Y afortunadamente eso permitió que se acuñara este concepto y que la jurisprudencia de manera cada vez más generosa, primero costó, imitar en otros casos. Y yo les diría que de las autoridades públicas federales, la justicia fue la que más operó a favor del ambiente. Desgraciadamente, de los otros poderes, en particular del Ejecutivo, lo que se puede decir es la ausencia de ejercicio de poder de policía, la ausencia de aplicación de normas, porque el legislativo sacó un marco normativo muy interesante, empezando por la Ley General del Ambiente 25.675, que entre otras cosas como herramientas reconoce a nivel nacional y que debe ser como presupuesto mínimo, es obligatorio a todos los niveles, esos 3 accesos. Nosotros lo tenemos y se los digo con mucho énfasis, porque yo sé que van a decir, ¿nosotros qué podemos hacer? Y bueno, tenemos en nuestra legislación derecho de acceso a la información ambiental, además una ley especial de acceso a la información ambiental. Tenemos derecho a participar en los procedimientos de toma de decisión a través de consultas o audiencias públicas, que la ley general dice que son obligatorios en los procesos de evaluación de impacto y de ordenamiento ambiental del territorio. Y tenemos también el derecho de acceso efectivo a la justicia. Tengámoslo en cuenta porque es muy importante. Ahora bien, ¿cómo pasa todo este paquete a
nuestra Constitución. Estaba, ¿visto? Estaba en el artículo, bueno, por fin un artículo, no sé por qué Constitución Nacional está en minúscula, pero no importa. Este artículo, fíjense lo que dice, porque en gran medida toma, si me permiten, lo esencial de Estocolmo, lo esencial de Río, y lo vuelca por lo pronto en el primer párrafo. Fíjense, todos gozamos del derecho a un ambiente sano, equilibrado, que es aquel de Estocolmo, apto para el desarrollo humano, que es la visión del desarrollo sustentable, pero ya no solo pensado en la relación entre economía y ambiente, sino también en lo social, por eso se llama desarrollo humano. Y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. Esto es la equidad intergeneracional, expresado con prácticamente una copia de otro de los principios de Río. No lo digo mal la copia, porque en realidad es lo que se debía hacer. Los países que firmaron, entre los cuales la Argentina, se comprometieron a que todo eso iba a pasar a su derecho positivo. Así que para que no parezca que estoy diciendo son copiones, en este caso es muy bueno que fueron copiones. Y tienen el deber de preservarlo, es la obligación solemne, esa es. Así que esto viene con todo el anexo, la participación. Y después, en materia de daño ambiental, dice que el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según lo establezca la ley. Es decir, ahí donde se pueda recomponer, volver al estado anterior, y es a cargo de que lo produjo y hay que hacerlo. Pero eso pasa muy pocas veces. Por eso la ley tiene que determinar de manera preventiva qué es lo que hay que hacer para que el daño no acaezca. Si acaece, ya vamos mal. Avísame, Vilma, con los tiempos. ¿Está agotado? 5 minutos. Sí, pero está perfecto porque ya terminamos con la lectura del artículo y que me quedan unos 5 minutos y me imagino que se va a abrir a las preguntas. Bueno, esto es sumamente importante, que es a qué están obligadas las autoridades. Fíjense que eso es una gran cantidad de obligaciones que se plasmaron a su vez en leyes y que vamos a ver de qué manera se ha distribuido la obligación de legislar, es las normas inferiores derivadas de este artículo, entre la nación y las provincias, porque a pesar de que no lo parece, somos un país federal. Dice, corresponde a la nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, como la Ley General del Ambiente de que les hablé. Es decir, hay un mínimo que es como un mínimo denominador común. No sé por qué usaron presupuesto y no requisito, porque presupuesto parece que es el presupuesto de la nación, ¿no? Pero bueno, es el sinónimo de presupuesto como requisito. Y luego le da a las provincias el complemento, son las normas complementarias, las necesarias para complementarlas sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. Esto es muy importante, es el vaso medio lleno de paso, voy a tomar agua porque tengo mucha sed, y el vaso medio vacío, está más o menos como este. Es decir, la nación, si legisla demasiado, está invadiendo la jurisdicción local. Y la jurisdicción local, en cuanto a el carácter restringido, surge también del artículo 124 de nuestra Constitución, que en materia de recursos naturales, es propio de la reforma, hay una suerte de reserva a favor de las provincias. Dice que le corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales. Por lo tanto, si el dominio es una suerte de señorío sobre una cosa, los recursos naturales, las jurisdicciones, que son las distintas funciones que se distribuyen entre las autoridades para operar sobre esa cosa, tienen que estar de manera equilibrada en su asignación. Si no, el dominio se vacía. ¿De qué me sirve tener una casa si después me dicen que el vecino puede tomar sol en el jardín, que el otro vecino, para hacerlo de la manera más pedestre, que el otro vecino puede ocupar la planta alta, que en realidad tengo que ver una servidumbre de paso que me atraviesa todo el jardín, que a la pileta tengo que meter a los vecinos? Bueno, es más o menos lo que ha pasado con nuestro federalismo fracasado. ¿Por qué? Porque además del tema tributario, no me voy a introducir en otras cosas,
también en materia de recursos naturales fueron despedazados a partir de un abuso en la asignación de jurisdicciones a favor de la nación. Y ahora se está produciendo un proyecto de ley de hidrocarburos que viola abiertamente esto, porque le quita a las provincias precisamente la posibilidad de actuar en las etapas previas a la interjurisdiccionalidad en la materia de extracción, exploración y demás de hidrocarburos. Es un aviso, ¿no? Porque estamos en una etapa de nuestra vida nacional en que la destrucción de la Constitución ya es prácticamente como un latrocinio y cosa de todos los días. Y un aviso no me puedo permitir dejar de enviar, a pesar de que ustedes saben lo que yo pienso. Bueno, lo demás está sumamente claro, creo que llegué a los 5 minutos del final. Solo 2 palabras para abrir precisamente la posibilidad de que ustedes participen, sino de qué participación hablamos, que es un tema que tiene que ver con la posibilidad de dejarles una casa ordenada y posible de habitabilidad a quienes nos van a suceder. Por lo tanto, creo que es algo absolutamente tentador, seductor e importante. Hoy creo que ya no cabe duda, por ejemplo, sobre el cambio climático. Lo hemos vivido esta semana. Pasamos de un verano de 10 días a un frío horroroso. Europa prácticamente no ha tenido verano en vez. Y esto es todo lo que me ayuda el licenciado Escopa. Nos decían hace 20 años que iba a suceder, pero para el 2040-2050 se ha acelerado, miren en qué cantidad de años. O sea que la situación realmente es grave, yo no los quiero alarmar, pero sí incitar a que formen parte, que ejerciten el poder de policía difuso que nos da las convenciones internacionales y nuestro derecho positivo. Muchas gracias. ¿Usted sabe por qué la constituyente y después las provincias utilizan el término residuos cuando en la nomenclatura internacional corresponde desecho? Porque residuo es todo resto de un proceso que es todavía apto o serviría de materia prima para otra cosa. En cambio, el desecho es aquel que por su concentración o por su grado de dilución o por su punto final ya no es apto para nada. Ahora, ese error que cometieron en esta Constitución se está llevando a las provincias. ¿Qué hacemos? Abrió el fuego. Yo creo que afortunadamente en derecho existe siempre la posibilidad de interpretar. Acá la interpretación es una interpretación basada en el verdadero sentido de una palabra, de una voz. ¿Y cómo tiene que ser esa voz que está metida nada menos que en la Constitución? Tiene que ser razonable. ¿Qué quiere decir que tiene que ser razonable? Que tiene que guardar proporcionalidad con los fines que se perciben. ¿Qué es lo que se persigue a través de esta voz? La protección del ambiente. Ahora bien, si se le da el sentido real de la palabra, va a ser arbitrario, porque precisamente lo que va a producir es lo contrario. Así que acá lo importante es darle una sinonimia con residuo, como voz jurídica de nuestra Constitución y de nuestras leyes, y se termina el problema. Y no es por torcer con la interpretación lo que dice una norma, sino es darle una razonabilidad, darle un sentido que sea efectivo. No sé si se entendió. Bueno, voy a comenzar las preguntas mientras me siguen acercando. Dice, doctor Sarsay, ¿está al tanto del problema entre los habitantes de la ciudad de Oncativo, en Córdoba, y la empresa Monsanto, que está tratando de instalarse con la avenida del intendente de esa ciudad? Bueno, lo he seguido bastante a través de los diarios, nada más. No he estado empapado, soy sincero. Sé que es un tema que está en este momento en plena discusión, que hay una medida cautelar que paró la posibilidad de que la planta se instale, que ha habido una evaluación de impacto ambiental que por el momento, si no me equivoco, ha sido rechazada. O sea que pareciera que los controles están funcionando bien. Y en ese sentido me parece que es muy eficaz que los controles funcionen bien. Y también en ese caso debo decir que la comunidad de Oncativo ha sido muy participativa. Ahora bien, y no por este caso en particular, pero sí como una suerte de observación en general, no nos pasemos tampoco de la raya, porque no nos olvidemos que la noción de desarrollo sustentable incorpora las 3 nociones, económica, social y ambiental. No vaya a ser que empecemos a pensar que toda actividad empresaria es depredadora y es contraria a los intereses de la población.
Porque si no tenemos actividad empresaria, no vamos a tener empleo. ¿Y qué hacemos con el problema social? Entonces, cuidado. Yo he visto en algunos casos, no digo que sea este porque no lo conozco suficientemente, que realmente se ha pecado de ese prejuicio, sí. Y eso también es grave, porque vuelvo a lo mismo, volvemos a la noción de los años 60, 70, es decir, la visión estática de la protección. Y cuidado porque nos puede generar el otro problema. Es un equilibrio, es muy difícil, como todo equilibrio, delicado equilibrio, una obra de Olmi, ¿no? Muy buena, me gusta mucho la literatura, pero hay que lograr ese delicado equilibrio. Bien, doctor, dice, de acuerdo con el derecho ambiental, pero ¿qué ocurre con la política ambiental? ¿Y dónde está la conciencia ambiental? Da para otra charla. Bueno, el gran problema, yo ya lo enuncié, es la defección de la administración pública, del Poder Ejecutivo Nacional, básicamente. A pesar de tener esos jueces que en este caso, en su mayoría, han sido muy proactivos. De que esa jurisprudencia se transformó en la década del 2000, la primera década, en una cantidad de leyes de presupuestos mínimos que grosso modo son muy buenas, hay que aplicarlas. Ustedes saben que casi todas, por ejemplo la General del Ambiente, dice en una de sus disposiciones que tiene que ser reglamentada dentro de los 180 días. Todavía no se reglamentaron. El doctor Bertello se ríe para no llorar. Entonces, evidentemente ahí tenemos un gran problema. Si la normativa no se aplica es porque no hay política ambiental, que es la segunda parte de la pregunta. Y si no hay política ambiental, en realidad, en la mayoría aplastante de los casos, cuando se llega a dar alguna respuesta es porque se produce en un lugar de una sociedad que por algún motivo tiene una fuerte conciencia social en materia ambiental. Ahí donde no ocurre y pasa cualquier cosa. Bien, doctor, dice, residuos, desechos, imagino que pregunta cuál es la diferencia. Por suerte el doctor Bertello, con mucho más sabiduría, como técnico lo pudo explicar. Bien. Desde educación formamos en la importancia de generar acciones de concientización de cuidado de nuestra casa, nuestro ambiente. Pero ¿cómo se acuerda cuando se enseña a reciclar, separar la basura y luego los municipios tienen que pagar por toneladas de basura al SEAMSE que no se separan? Bueno, ese es un tema de mala política, efectivamente. El SEAMSE sería también para una charla y para encontrar gente que está a favor y está en contra. Yo soy crítico con el SEAMSE, así que la pregunta es casi un interrogante retórico. Y me parece que sí, es para preguntarse seriamente y si además los rellenos es la mejor solución al problema ambiental. Pero sería realmente para otra charla porque es muy complejo. Sí, yo en principio soy contra, pero bueno, sería muy lindo un debate. Dadas las leyes vigentes, ¿son nuestros gobernantes posibles de ser juzgados por incumplimiento de los saberes de funcionario público, dado que no hacen prácticamente ninguna denuncia al respecto? Ejemplo, la cuenca Riachuelo-Matanza. Sí, pero ustedes saben que, por ejemplo, lo que ocurrió por primera vez en la Argentina en la aplicación del fallo Mendoza, que es relativo precisamente al caso Matanza-Riachuelo, fue que hace unos años la Corte Suprema decidió aplicar astraintes, multas diarias, al funcionario que era titular de la cuenca Matanza-Riachuelo y de la Secretaría respectiva, a través de esas astraintes. Eso sirvió muchísimo, por lo pronto renunció. No quería responder con su bolsillo, pero yo les hablaba de la destrucción de la Constitución y la legalidad a través de toda una batería de leyes, muchas pasan desapercibidas. Hace pocos días se sancionó una ley de responsabilidad del Estado que irresponsabiliza a los funcionarios. Por ejemplo, esas astraintes, hoy ningún juez podría aplicarlas porque esa ley se opone. Mire qué sapo nos tragamos. Bueno, algunos lo dijimos, pero no prendió en la sociedad. Desgraciadamente, porque fíjense, un zapazo. Cromañón, por ejemplo, muchos de los que, pocos, ¿no? Pero hubo funcionarios casi únicos en la Argentina que resultaron con responsabilidades serias, inclusive patrimoniales, hoy no podría ser, por esa lindísima ley, que con la mayoría de los milagros salió, porque salió con toda la oposición en contra.
Corresponde al ejercicio ejecutivo del Poder Republicano el fundamentar el decisorio del funcionario con la transparencia en la elección de motivos para sus actos. Totalmente de acuerdo, porque como decía antes, todas las decisiones, yo lo referí a cómo interpretaría desechos o residuos. Todas las decisiones tienen que ser razonables en una democracia. Para que sean razonables tienen que estar debidamente fundadas. Si no están fundadas es una causal de nulidad del acto. ¿Por qué? Porque carece de causa, que es uno de los elementos fundamentales. Así que fíjense hasta qué punto eso es importante. No solo tienen que estar fundadas, sino que tienen que estar fundadamente. No se puede decir cualquier cosa. Así que claro, es un elemento básico, la fundamentación. La constitucionalidad. La ley hacia un mejor medio ambiente es una intencionalidad que alguna vez generará el derecho a la ciudad por parte del habitante. Continúa. Hasta acá la equidad intergeneracional no verificará hasta que con cada derecho no empecemos a cumplir obligaciones. El daño ambiental deberá remediarse según lo establezca la ley. Es preambular. Hace falta un complejo equipo multidisciplinario para cumplir con un equilibrio donde la historia permite pagar para contaminar. Bueno, en realidad no es una pregunta, es una afirmación con la cual estamos de acuerdo. Lo que pasa es que lo del principio contaminador-pagador, que pareciera que es el sentido de la última parte de la pregunta, es un principio que fue mal interpretado. No es que si uno paga puede contaminar, es precisamente que el que contamina tiene que pagar para remediar y tiene que pagar para prevenir que no se siga contaminando. O sea que esa fue una interpretación interesada y muy mala, porque ¿de qué me sirve que me pague y contamine si me está destruyendo, se me va la vida con eso? No sé si con esto contesté. No sé si hay alguna pregunta más. La verdad que las preguntas son muy buenas. Doctor Sapsay, ¿qué hacer ¿qué hacer con las pilas usadas en San Isidro? Nadie contesta el tema. Bueno, evidentemente requiere de todo un proceso de tratamiento y que allí precisamente la separación de la basura en origen es fundamental. Ese tratamiento habría que preguntarlo en qué consiste a un especialista en química, en física, etcétera, etcétera. Yo no se los puedo decir porque realmente no es lo mío, pero sí le puedo decir en qué consiste. Primero la separación, segundo el tratamiento. Y el tratamiento conforme a determinadas reglas de la química, fundamentalmente, para que la recuperación. Claro, para lograr esa recuperación. Y es importante que esto se haga, por cierto. Para eso se necesita política pública. Y si no la hay, si no hay ya separación de residuos en origen, en mi ciudad se han puesto una cantidad de basureros hace poco, numerosos, uno verde y uno azul, pero no se sabe muy bien qué hay que poner en uno y en el otro, y no ha habido una campaña para explicar a la gente. Entonces, si uno se acerca y mira para adentro, está todo mezclado en los dos, porque la gente no sabe por qué en el verde hay que poner algo y en el gris otra cosa. Doctor, hablando de conciencia ambiental, ¿qué piensa de los millones de litros de agua potables desperdiciados en la campaña Ice Bucket Challenge por la esclerosis? Ay, la verdad que no estoy al tanto de qué es eso, sinceramente. Es una campaña donde están tirando un balde de agua helada. Ah, es eso. La verdad que me parece una estupidez sublime, no sabía a qué se correspondía. ¿Qué es contra la esclerosis múltiple? Sí, la lateral amiotrópica. La esclerosis lateral amiotrópica. Amiotrópica, la verdad, porque con agua sí se cura, la verdad que soy muy... Sí. Discúlpenme, soy muy mal consumidor de avisos. Cuando miro televisión y vienen los avisos, siempre hago otra cosa. Entonces me pierdo. Lo que sí veo que se tiran agua y no lo entendía. Qué bueno, ahora voy a saber. A ver. A tirarse un balde de agua o a poner una cantidad de dinero. En general, es hacia los famosos que terminan por tirándose el balde de agua y Para no ponen también. Pueden iniciar el agua si quieren. Es para ilustrar la sensación que sienten los enfermos que sufren el tratamiento. Entonces comienza así.
Bueno, yo no creo que sea tantos litros, no tengo. 180 millones de litros, de acuerdo a la cantidad de videos que se han subido en las redes sociales. 180 millones. Bueno, la verdad que me parece mucho que se haga así. Es preocupante, el agua potable es un bien muy escaso. Yo debo decirles que desde que me recibí, siempre me pareció una imbecilidad los huevos que se desperdician tirándole a la gente encima. Además que nunca entenderé, es muy nuestro, por qué alguien hay que celebrar, hay que hacerlo sufrir. Es una cosa estúpida la cantidad de harina. Lo mismo la despedida de los novios, todo eso me parece una imbecilidad y que muchas veces termina en grandes tragedias. Creo que dice mucho de nosotros y está en la esencia de la cultura tinelizada. Tomar a alguien de punto, sacar toda nuestra agresividad, supuestamente a alguien que queremos, y hacerlo pasar un muy mal momento, y esto es muy gracioso. Algo tendrá que ver esto, más allá de lo loable de la campaña, porque ¿por qué hay que hacerlo así? ¿Por qué hay que morirse de frío? ¿Por qué hay que desperdiciar agua? ¿En todo el mundo se hace? Sí. Bueno, entonces hay mucho estúpido suelto. Obama no se tiró agua, sino se tiró dólares. ¿Obama? Pero la verdad que no estaba al tanto de... Muchas gracias por la información. No lo sabía. Bueno, si sirve en algo para que realmente se trabaje en la lucha contra este flagelo, está bien, pero ya podrían parar. Ya está. 180 millones de litros es un horror. Si siguen... Yo pensé que era un chiste raro y hasta llegué a decir, esta es la influencia de Tinelli sobre todos. Sí. En serio les digo. Empezó en el norte. Empezó en el norte. Y bueno, debe haber también muchos tarados. Sí tiene una cosa gringa. Hay una parte de los norteamericanos que tiene una mezcla de ingenuidad y estupidez muy fuerte. Así que no me extrañas. Usted los ve, por ejemplo, en el pre-show en Walt Disney. ¿Por qué hay que tener un pre-show que le explica lo que es la sirenita? Y a mí me explicaron, porque gran parte de la gente tiene un nivel cultural bajísimo, si no, no lo entiende. Entonces le cuento un poco antes. Y vieron que están todos los que miran el pre-show mascando chicles con la misma expresión. No sé si vieron la película Nebraska. Se las recomiendo. Bueno, habla mucho de lo que de ese tipo de gente. Bueno. Una pregunta un poco larga. ¿Desde dónde ubicarían nuestros derechos cuando el cambio climático es la gran amenaza al futuro y los gobiernos elegidos para ejecutar nuestra voluntad solo han sabido caer en las mentiras del grupo de empresas energéticas y la ideología que enarbolan el crecimiento? ¿Dónde ubicaría estos derechos al ambiente y al futuro de este cuando la democracia ha sido corrompida al punto de obligarse a la humanidad y del derecho a la justa ley de que solo protege a quienes atentan contra la habitabilidad del planeta? ¿Dónde está nuestro derecho a exigir una ética ambiental para detener este proceso de deterioro ambiental que eclosionará en pocos años si los gobiernos siguen el lobby de la energía del petróleo? Bueno, está prácticamente respondida, pero yo voy a solamente agregar dos cosas. Usted sabe que requiere la Convención sobre el Cambio Climático, que se incubó en la ECO 92, conferencias de las partes que van generando los distintos parámetros, particularmente en la emisión de los famosos gases de efecto invernadero, que supuestamente son los que más han destruido distintas capas y que han generado este cambio climático. El protocolo de Kioto es el primero, pero ¿qué ocurre? Que los dos países que más contaminan el planeta, Estados Unidos y China, no han adherido. No sé si contesto con esto. Bueno, la última pregunta, si queda quedar alguna, se responderá por mail. Dice, doctor, ¿es moral que de una cuenca contaminada se vuelquen residuos sólidos urbanos en otras cuencas? Pero es un horror, por supuesto, pero es lo que pasa con las dos grandes cuencas que abrazan, parece como un chiste, los Buenos Aires. Buenos Aires está rodeado por la cuenca Matanza-Riachuelo y la cuenca Reconquista, que ya se dijo en un informe muy bueno cuando había defensor del pueblo y un defensor del pueblo que hacía las cosas, el ex defensor Mondino, que hizo dos informes excelentes desde la pluridisciplinariedad y con la gente más seria en cada una de las instancias, y lo que se llevaba como conclusión que eran dos cloacas a cielo abierto. Eso es lo que rodea la ciudad de los Buenos Aires.
Santa María de los Buenos Aires. Qué paradoja, ¿no?